de Sin Censura. Ya llegó el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia Sin Censura. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, encantado de estar contigo una vez más, ahora que hay tantos temas tan relevantes a nivel internacional y nacional. ¿Por qué no empezamos? Y mientras se suman los compañeros, me dicen que ya llegó el querido Miguel Martín Felipe Valencia, periodista, lingüista y miembro de esta familia Sin Censura. Miguel Martín, te saludo con mucho gusto, a ti también, buenas noches. Gracias Vicente, buenas noches a todo el público de Sin Censura, a ti también al querido José Alfredo. A ver, ¿por qué no empezamos hablando de este escándalo para los panistas, sobre todo, para los prianredistas, sobre la contratación de médicos cubanos? Parece que es muy difícil entender que los médicos, pues, los especialistas, no necesariamente están comprometidos con irse a la Sierra de Guerrero, a donde todo parece indicar se llevará a estos 500 médicos cubanos, mi querido José Alfredo. Y esto ha llevado a la locura a muchos, a hablar de estar financiando la dictadura comunista en Cuba y no sé qué otras cosas dicen los panistas, sobre todo los panistas, José Alfredo. Así es, un saludo a Martín. Pues sí, es la locura. Debemos de recordar que Andrés Manuel López Obrador siempre nos ha dicho que hay un déficit de médicos en México, precisamente porque en el periodo neoliberal se descuidó la escuela profesional, se descuidó en el sentido, en muchas de las carreras, pero aquí tenemos uno que ha resultado muy sensible, que es el de la salud, que no dejaban entrar a la UNAM, por ejemplo, a aspirantes que sacaban 95 y ya porque sacaban 95 pues ya se quedaron fuera. Entonces eso por un lado de ese déficit, pero por el otro tenemos que Andrés Manuel López Obrador sigue con su idea y ahora con lo que acaba de pasar con Biden, que acaba de suavizar algunas medidas que tenían en contra de Cuba, pues empieza la influencia de Andrés Manuel López Obrador como estadista global a rendir frutos en favor de Cuba. Ya, por ejemplo, se pueden enviar remesas de Estados Unidos a Cuba sin límite. Andrés Manuel López Obrador estuvo insistiendo muchísimo con ese tema. Ya hay vuelos comerciales y ya puede haber visitas de familiares cubanos a Estados Unidos. Entonces, esto le está dando la razón a Andrés Manuel López Obrador, y entonces esta gente que se puso como loca por la contratación de 500 médicos cubanos, pues otra vez quedan en ridículo, porque ellos supuestamente se están poniendo del lado del imperio, por decir así, pero pues resulta que el imperio está suavizando sus medidas. Entonces, la Unión Europea es una región con la que Andrés Manuel López Obrador siempre se compara cuando habla de una posible integración de toda América. La Unión Europea tiene 4 libertades: libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, libre circulación de trabajadores y libre circulación de capitales. Entonces, esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador está en la dirección de empezar a coordinar una libre circulación de prestadores de servicio médico, en este caso. Entonces, vemos cómo Andrés Manuel López Obrador da pasitos hacia adelante, hacia la integración de Estados Unidos, de toda América, mientras los opositores están idiotizados, perdón por la palabra, pero no creo que queda bien. Andrés Manuel sigue avanzando en la libre circulación de servicios, en este caso, y luego va a Honduras y dice que va a dar más tarjetas de trabajadores fronterizos, que va a ampliar el número de tarjetas, y en ese sentido avanza hacia la libre circulación de trabajadores. Entonces vemos que Andrés Manuel López Obrador, por un lado, tiene un triunfo enorme diplomático con las medidas que acaba de tomar Biden en favor de Cuba, y por otra parte avanza hacia la integración de toda América,
mientras pues la oposición sigue en su locura y sin entender nada. Eso es lo que está pasando con nuestro presidente, que a todas luces ya no hay duda, es un estadista a nivel mundial. Claro, y de hecho en la mañanera, Miguel Martín, José Alfredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una campaña de reporte índigo contra médicos cubanos que incluye incluso el raspón a Denise Dresser. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Reporte índigo, nada más si nos puede detallar los estados en donde van a trabajar los médicos cubanos y en este caso de Guerrero, ¿qué número de médicos van a ir ahí? No y ya sabemos. Aprovechando que está el secretario de Hacienda, ¿cuánto se va a destinar para esta contratación y también para la compra de las vacunas para niños que había comentado? Sí, todavía no sabemos cuántos, pero en general son 500, pero ya reporte índigo, ¿no? O sea, campaña en contra de los médicos de Cuba. ¿Cómo se llama la señora del Colegio de México y del ITAM? Denise Dresser, ¿sí? Y hablando de que son esclavos los médicos. Creo que también Jorge Ramos. O sea, y la verdad, Ramón Alberto igual. No trabaja en reporte índigo. Bueno, pero es una forma de pensamiento. Siempre digo que no es 1, 2, 3, son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto. No la comparto, o sea, porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita. Presidente, no sé si nos puede precisar la fecha en que van a comenzar a trabajar los médicos cubanos en México. Todavía no tenemos la información, pero se la hacemos llegar. Es que todavía no han llegado. Y también preguntarle sobre el caso de Cuba. La risita es la que calienta Miguel Martín. El presidente pues se ríe de sus adversarios que ya montaron una campaña para denunciar la traída a México de esclavos, médicos esclavos cubanos. Qué nefasto, ¿no? Esclavos dicen algunos, y hay otra hipótesis que la maneja Gabriel Cuadri y también la maneja Beatriz Pajés, que son espías que vienen a adoctrinar, que por eso van a las comunidades más alejadas a adoctrinar. Entonces, pues imagínate lo grave. Ahora resulta que estamos en una novela detectivesca, ¿no? O esta gente cree que vive en una novela detectivesca. Yo tengo unos amigos que son Naila y Ernesto, que se hacen llamar los guardianes de la salud. Son 2 médicos cubanos que precisamente tienen un canal de YouTube. He interactuado varias veces con ellos, me llevo muy bien con ellos, y en una de las entrevistas que les hice me detallaron cómo la formación que tienen allá en Cuba está muy encaminada, sin importar el área de conocimiento, pero con mucho énfasis, sobre todo en la medicina, porque pues es producto de exportación, que ya lo estamos viendo. Y me detallaron cómo desde chiquitos los ponen a leer libros que tienen que ver precisamente con la lucha social. Los concientizan acerca de las desigualdades, acerca de lo importante que es la misión del médico como prestador de un servicio de manera universal e irrestricta para cualquier ser humano, para salvar cualquier vida. O sea, ahí el juramento de Hipócrates no es lo único que opera como criterio para la formación de los médicos, sino que es un verdadero concepto distinto al que hay aquí. ¿Por qué? Porque aquí es bien fácil, o sea, de volada te haces fifí, la verdad, con muchas de esas carreras, con las carreras que están mejor pagadas. O sea, la tendencia a hacerse fifí, la línea es muy delgada, ¿no? Aunque puede haber garbanzos de a libra. Mi propia hermana
es médico y no es fifí, es muy chaira como nosotros, y le mando un saludo, mi querida hermana Ceci, pero la verdad es una excepción. Aquí en México creo que el enfoque de cómo se manejó, la verdad, la formación, pues hace que la gente pues realmente se suba a un tabique, ¿no? Porque no tienen formación humanística. Y el ejemplo más fehaciente, que lo tenemos que seguir recordando, recuerden, la hija de Jorge Castañeda, que en su momento tuvieron que irle a chillar a Deodoro Carrasco cuando era secretario de Gobernación para que la quitara de lo que ella llamó pinche pueblo arrabalero, que así le llamó al pueblo de Putla Villa de Guerrero, en Oaxaca, donde por cierto hay un carnaval maravilloso del cual la mascota oficial, el representante, es una figura enigmática llamada el viejo de los tiliches. Se baila, se bebe cerveza, se ponen trajes típicos, es algo muy, muy curioso y pintoresco, lo cual no, por supuesto que descarta esa hipótesis, ¿no? De la gente que solo ve hacia abajo a los pueblos originarios, de la gente que solo sabe ver hacia abajo a ese tipo de personas. Igual me tocó, por ejemplo, un estudiante de medicina de la familia de mi hermana, perdón, de la familia de mi esposa, que ahorita ya es un médico que está ejerciendo. En su momento estuvo a punto de atropellar a un señor en la calle y todavía, aparte de que estuvo a punto de atropellarle, le grita al señor huevos, y luego hacia adentro del carro se ríe a carcajadas y dice, si lo atropello me lo cobran como si supiera leer. Entonces, pues así las cosas, que no se quejen. Por eso no quieren ir a la Sierra de Guerrero, por eso no quieren ir a la Sierra de Oaxaca, por eso no quieren ir a los lugares más recónditos, porque no hay wifi, no hay plazas, no hay donde sacarse una selfie con un fondo bonito, no hay donde presumir, donde ostentar. Lo que sí hay es mucha gente a la que deshumanizan y a la que consideran inferior. ¿Y cómo no va a ser necesario entonces, pues que venga gente que tiene otra formación o que de veras tiene una formación humanística, un enfoque humanístico? La medicina no es humanista per se, la medicina debería hacerlo, pero hubo un punto en que se volvió totalmente utilitaria, como muchas de las carreras que ahorita estamos sufriendo, que la gente no tiene un enfoque humano, que nada más tiene un enfoque utilitario, porque pues nos acostumbraron en países dominados por el neoliberalismo a que nada más tenemos que sacar el papel para hacer un poco de dinero y pasar por encima de quien sea. En Cuba no se ha olvidado que todas las carreras, pero principalmente estas, como la medicina, son para realizar una labor social, y pues a ver si les queda claro un poquito con este acontecimiento, que yo lo celebro, porque yo conozco a estas dos personas, a Naila y Ernesto, y la verdad es que son personas muy valiosas. No demerito a los médicos mexicanos, pero a veces yo creo que tenemos que tener un baño de humildad y aprender un poco de donde las cosas se están haciendo, tal vez no de manera mejor, pero sí distinta, y que pueden aportar a nuestro contexto histórico y social. Qué interesante lo que mencionas, Miguel Martín. Y hablando de estas cosas, a ver si no salen con que el programa de autoconsumo agrícola es un programa cubano copiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, nótese mi sarcasmo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, sé que es uno de los temas que te apasionan. Sí, pues mira, es apasionante en el sentido de que, por un lado, los neoliberales decían que para qué sembrabas, para qué le dedicas al campo si podías consumir o comprar lo que se quisiera. Entonces, recordemos que Andrés Manuel López Obrador, cuando presenta el Plan Nacional de Desarrollo, declara extinto al modelo neoliberal. Ahora, comparándonos otra vez con la Unión Europea, resulta que en los años 90 la Unión Europea destinaba más del 70% de su presupuesto general a la agricultura, a subvencionar a los agricultores. Ya no digamos Estados Unidos, que también, como decía hoy en la mañanera el presidente, muchas veces ya el costo de producción se lo paga totalmente el gobierno, y ya lo que escurre pues es miel. Entonces ya por eso lo pueden mandar y con los tratados de libre comercio pues lo pueden mandar a cualquier parte, a cualquier precio, porque ya le ganaron en Estados Unidos. Entonces bueno, voy a poner otro ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea, la política agrícola común está totalmente diseñada, y entonces levantan un censo y van y dicen, ¿cuántos tomates vas a cosechar? No, pues tantos. Y ellos hacen su cálculo y dicen, ¿sabes qué? Te lo vamos a pagar, pero no lo coseches porque va a haber demasiada oferta y nos vas a tumbar el precio. Entonces, allá está totalmente controlado.
Y esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es la antítesis. ¿Por qué? Porque está generando el autoconsumo que decían los neoliberales que eso era lo peor que podíamos hacer, que porque pues hay que comprar y hay que estar dentro del mercado. Entonces va a haber autoconsumo y el excedente se va a meter al mercado. Entonces va a ser una política muy interesante porque va a haber qué comer y lo que sobre se le va a poder dar al mercado, vamos a poder meter al mercado. Recuerdo a las leyes de Netzahualcóyotl que decían que podían comerse, no sé, creo que 3 mazorcas la gente que pasara por los caminos donde había maíz, pero 5 ya era abuso, es decir, estaba muy controlado el tema del maíz, pero era muy generosa la ley de Netzahualcóyotl por lo que hace al autoconsumo. Y una cosa también muy importante es que Andrés Manuel López Obrador, una vez más, aprovecha la tragedia para profundizar en un tema en el cual tenemos un problema en México. El primero fue el sistema de salud. Hizo una gira por los 88 hospitales del bienestar, vio que estaban en pésimas condiciones, y después viene la pandemia, y ya con ese conocimiento total del sistema que está totalmente en el suelo, en base a eso empieza a profundizar y empieza a invertir, y en medio de la pandemia profundiza y mejora en un más de 200% el sistema de salud mexicano. Esto está ocurriendo otra vez. Con la inflación de los alimentos, en lugar de decir, ay, no, pues es que son de fuera las presiones y en un mundo globalizado, pues si cuando pasa esto nos lleva a la fregada, como decían los neoliberales, él dice, no, vamos a juntar a todos los técnicos, a los extensionistas, y vamos a juntarlos por región y vamos a sembrar porque es lo que necesita el país. Entonces, ahora resulta que las empresas que dejaron tiradas en la calle casi como chatarras de fertilizantes ya están funcionando y se van a entregar fertilizantes gratuitos en algunos lugares y en otros a precios muy, muy módicos. Y entonces vemos una vez más cómo el estadista Andrés Manuel López Obrador atina y dice, en vez de comprar afuera, no, pues vamos a sembrar en México. Pero además, Andrés Manuel López Obrador tumba los aranceles a los alimentos básicos, a los demás países de alrededor de México. Por ejemplo, Belice, y ahora que fue a Belice, echó abajo los aranceles y le dijo a los beliceños, todo el alimento que nos quieran mandar, lo recibimos. Entonces estamos viendo cómo Andrés Manuel López Obrador, sin ningún dogma de ningún modelo, siempre y sencillamente estando del lado del pueblo, utiliza algunas cosas que se parecen a la Unión Europea, utiliza algunas cosas que se parecen a la época de Lázaro Cárdenas, y así va tomando forma su política totalmente híbrida, que no tiene nada que ver con ningún modelo. Estamos ante la presencia de un modelo único en el mundo que nos está funcionando, y eso es importante. Y otra vez, Andrés Manuel López Obrador vuelve a acertar con este llamado al autoconsumo, y también haciendo un acuerdo con las tiendas de autoservicio y los productores para que los productos de la canasta básica no suban de precio. De tal suerte que pues, tenemos un presidente de peso completo, afortunadamente. Así es, y demuestra que conoce al pueblo, que conoce al México profundo. En momentos de crisis o preparándonos para la crisis, reconocer el conocimiento campesino indígena y la producción de pequeña escala me parece alucinante. O sea, me parece emocionante, pero resultaría difícil de entender para esos que estudiaron en las grandes universidades alrededor del mundo, mi querido Miguel Martín. Fíjate que hay una hipótesis que era como una manera de justificar el conocimiento que no proviene precisamente de estos grandes círculos, de estas grandes universidades, que lo manejaba Luis Villoro, el hermano del escritor Juan Villoro. Luis Villoro, que era historiador, y pues él manejaba que una cosa era el conocimiento como tal, la formación, y otra la sabiduría. Y él sostenía que precisamente lo que aquí siempre ha habido en los pueblos originarios, y sobre todo que pues ya cuando les quitaron mucho de la forma en que realmente ellos se organizaban socialmente, que tenía mucho que ver con su cosmogonía, en la que
le daban un estatus igualitario a todos los seres vivos, incluso a los ríos, incluso obviamente a los árboles, porque todo estaba en equilibrio, a todos lo respetaban, y por eso es que eran comunidades pues altamente autosustentables, productivas, igualitarias y también altamente respetuosas del entorno, ¿no? Todo eso de servirse con la cuchara grande y deforestar y dejar horrible el panorama mexicano, pues es realmente pues algo europeizante, algo que viene con la conquista. El presidente pues lo que está haciendo es retomar la sabiduría, lo que está haciendo es retomar, digamos, las cuestiones que realmente están arraigadas en los pueblos originarios, que saben producir sin necesidad realmente de recurrir a la tutela de las grandes empresas, ¿no? Que siempre se nos prometió, siempre se prometió, y sobre todo yo creo que a lo mejor funcionó un poquito la reforma agraria cardenista, pero sin duda el campo se abandonó casi en su totalidad y se vendió al mejor postor a partir del Telecán, ¿no? A partir del 94. Yo creo que el presidente pues realmente está ya retomando esta parte que pues dejó ver en su toma de posesión, ¿no? Que era precisamente pues la recepción del bastón de los pueblos originarios, darle su lugar como sujetos productivos, por cierto, que es lo que señala el comunicado. Esto es bien importante, ¿no? Porque en un contexto neoliberal, pues las personas de los pueblos originarios, pues casi se les considera improductivos, ¿no? Porque a veces no se ajustan a los esquemas incluso fiscales, no se ajustan tampoco a cómo funciona la producción y el consumo en los núcleos urbanos. Entonces, pues se les considera como si fueran unos proscritos que están afuera, que son sujetos de dádivas, que no sirven para nada, que no tienen educación. Y creo que el mensaje de fondo, pues es darles su lugar, como lo dije, pues a estas personas que lo que traen, pues tal vez no será formación, aunque sí, en muchos casos. Por ejemplo, recuerdo el caso del desarrollo forestal que tienen en los pobladores de San Juan Parangaricutiro, que ellos empezaron a formar desde los años 70 ingenieros forestales, empezaron a juntar entre todos para que sus hijos se convirtieran en ingenieros forestales, y ellos ya regresan a dar ese conocimiento y también a aportar en una cuestión muy altamente autosustentable. Y ellos son millonarios prácticamente, pero no tienen los mismos parámetros de riqueza que manejamos nosotros en las grandes ciudades. Entonces, pues de todo eso, de la idiosincrasia de los pueblos originarios, que el presidente se está encargando de revitalizar y de visibilizar para todos nosotros, creo que tenemos muchísimo que aprender. Y como les dije, yo lo que rescato aquí es que se les considere como sujetos productivos, porque esa es una tremenda subida de estatus social y cultural que la verdad hizo mucha falta durante muchos años. Muchos pueblos originarios, o más bien los pueblos originarios como tales, clamaron por un reconocimiento, pero creo que aquí, pues, al voltear a ver de nuevo al campo, que el presidente lo prometió, tampoco es sorpresa, porque si estuvimos atentos a sus promesas de campaña, prometió precisamente ayudar al campo y promover estas cuestiones del autoconsumo. Entonces, pues simplemente, o sea, una cosa más que se da la tarea de cumplir, ¿no? Y pues tiene que salir, y solo esperemos nada más pues que no le pongan las mismas trabas de siempre. Así es. Oigan, y otro tema que creo que nos puede tomar un buen rato dialogar sobre él. ¿Cómo ven el caso de Azucena Uresti? Porque no solamente es exhibida por el papá de Devani Escobar, sino también es exhibida por Rafael Barajas, el Fisgón, el líder del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y se está debatiendo cuál debe de ser el castigo. Ya deja tú a Azucena Uresti, si fuera un Vicente Serrano el que comete una falta a la ética de esa magnitud, ¿qué debería de pasar con el periodista? ¿Debe de ser despedido? ¿Debe de perder? Lo que pierde es su credibilidad. Debería de ocurrir así, aunque hemos visto que la credibilidad la rescatan a punta de billetazos en los grandes medios de comunicación en México. ¿Cómo ven este caso? Hoy Azucena Uresti estuvo tuiteando, me imagino que estuvo en radio, pero sobre todo me llama la atención la gran campaña de rescate
que han lanzado, no sé si organizada per se la campaña, pero sí los grandes nombres de los medios de comunicación tradicionales en México a solidarizarse, han salido a solidarizarse con Azucena Oresti, pero no con las víctimas, no con los agraviados, no con los enojados, no con los lastimados, no con los lacerados. Pues, ¿qué carajos está pasando en los medios tradicionales? Qué bueno que nosotros podemos hablar desde los medios independientes, José Alfredo Gutiérrez Falcón, a pesar que esos que le faltan a los principios básicos del periodismo, que es la ética, por ejemplo, después nos quieren dar clases de moral a nosotros o nos quieren básicamente tratar con la punta del pie a esos que usamos las redes sociales o los medios digitales para transmitir nuestra programación y no estamos en los medios concesionados por el Estado, en los medios tradicionales, pues. Sí, pues bueno, hablando de castigo, yo creo que el castigo mejor que se les puede dar es no escucharlos, no verlos, porque el presidente ha sido muy claro con esto de que es muy delicado, porque si así, imagínate, si sin decirles nada se tiran al suelo y se hacen las víctimas y cuando quieren son muy valientitos y cuando no, pues ahí se tiran al suelo a hacer una pataleta. Entonces es muy delicado tratar de dar un castigo porque entra una dosis de subjetividad muy grande. Entonces yo siento que el mejor castigo que puede haber pues es dejar de verlos. Yo a lo mejor con Azucena Oresti sucederá lo que pasó con Loret, lo que pasó con López Dóriga, que perdieron la credibilidad y los hicieron a un lado. Eso fue lo que pasó, que los utilizan también por fuera. Pues sí, pero ya llegó un momento en el que dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ya de plano el rating se nos cayó, ya nadie te cree, entonces pues ahí con permisito, y a lo mejor eso va a venir ocurriendo con Azucena Oresti porque ha sido pues muy, muy, muy exhibida. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa en nuestra sociedad, querido José Alfredo? Porque Azucena Oresti puede equivocarse y enviar un WhatsApp al papá de Devani Escobar en lugar de su contacto en la fiscalía y decir que ella siempre ha estado del lado de la fiscalía a pesar del desmadre y terminar burlándose con una carita sonriente con un caso tan triste, ¿no? En el día en que se da a conocer que Devani fue violada, de acuerdo a los documentos de la segunda autopsia, y que fue asesinada. Podemos tener ese caso, podemos tener a un Loret de Mola exhibido por los montajes, podemos tener a un Ciro Gómez Leiva que ha defendido una y otra vez a malandros, podemos tener a un López Dóriga que continuamente saca fake news, podemos tener las mesas de análisis de Carmen Aristegui con Sergio Aguayo y con Denise Dresser, podemos tener, y pareciera que estos personajes, al menos en un sector de la sociedad, no pierden su respetabilidad, diría en otros temas de corrupción el presidente Andrés Manuel López Obrador. Parecería que todavía hay jóvenes que quisieran ser como el teacher López Dóriga o como Loret de Mola, ojalá que sean cada vez menos, pero no me vas a dejar mentir, José Alfredo, que algo pasa, que nos rehusamos en un sector de la sociedad a pasarle factura contundente a esos personajes que deberían de perder su credibilidad, deberían de perder su estatus, ¿no? De algo así como miembros de la élite. Sí, definitivamente. Yo siento que lo han perdido, Vicente. Siento que espacios como este de Sin Censura va ganando terreno versus los medios chayoteros. Creo que vamos avanzando en ese sentido y creo que la sociedad cada vez más también va creyéndoles menos, pero también creo que hay que como dice nuestro presidente, son millones de personas las que están enquistadas en un grupúsculo que por el simple hecho de estar ellos en contra de un sistema de la Cuarta Transformación Nacional,
pues no les reclaman nada, se vuelven ciegos, sordos, mudos, y en ese sentido, hagan lo que hagan, nadie les va a decir nada, y yo recuerdo cómo con el asunto de Loret de Mola, cuando tronó así el escándalo de su mansión, y etcétera, etcétera, pues todavía se fue al estadio y se tomaba fotos con la raza del estadio y le pedían foto, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un grupo, yo siento que cada vez más reducido, pero como quiera no dejan de ser millones de mexicanos que siguen a esta gente porque no les queda de otra, Vicente, no pueden ellos taparse o ponerse bajo la sombra más que de ellos son sus personajes, ¿no? Entonces, cada vez más hay gente que se separa, ¿no? De esto, pero hay personas que siguen en ese nicho y hay personas que siguen gastando dinero en ese nicho para que siga habiendo noticias. Es como alimento chatarra. Ya la gente sabe que no son nutritivos, ya la gente sabe que son dañinos, ya la gente sabe que son lo peor, pero se lo siguen comiendo porque hay quien le invierta a la producción del alimento chatarra y hay quien lo ponga en el mostrador. Eso es lo mismo, el mostrador son los medios tradicionales y los que le están invirtiendo a la chatarra, pues son los que están haciendo hablar a estos los personajes que parecen títeres, ya no sé qué parezcan, y pues hay personas que se tienen que seguir nutriendo de esa chatarra porque es lo único que les queda, es lo único, pero del otro lado pues vemos una democracia participativa cada vez más robusta, vemos que las consultas han subido muchísimo en su participación ciudadana. Entonces, por un lado estamos creciendo y por otro lado siguen pues el medio de la basura, Vicente. Mi querido Miguel Martín, ¿cómo ves este caso? Es bien doloroso para mí en particular, yo creo que igual que para ti, porque sí calienta que la gente tenga bien fosilizada, obviamente no toda, pero sí todavía muchos, y sobre todo que alimentan esa idea, tengan fosilizada la idea de que hay que salir con esa imagen de muy preparado y de muy impoluto en los medios tradicionales, con un super estudio, con unas super luces, con un super traje, y si se puede con una super tez blanca, porque también el blanqueamiento en los medios tradicionales es algo muy recurrente y que nos han aleccionado para no darnos cuenta, pero realmente se busca el blanqueamiento. Entonces, pues a mí sí me calienta la verdad que mucha gente crea que nosotros no somos periodistas porque no estamos enrolados en eso, pero no es porque no alcanzamos, no es porque nos cerraron las puertas, sino que es porque elegimos estar aquí, porque elegimos tratar de cambiar el paradigma. Y sí se me hace, la verdad, una grosería para el gremio del periodismo que esta gente sabe que está mintiendo, que le pagan muchísimo dinero por mentir y que sea de lo que más nos cuidamos nosotros, ¿no? Nosotros nos cuidamos de mentir porque cualquier cuestión que nosotros hiciéramos alguna pifia o alguna cuestión incluso que fuera malintencionada como ellos, lo harían, lo magnificarían y lo pondrían en todos lados y nos enterrarían mediáticamente. Y estas personas, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, le apuestan a que ya saben que están mintiendo, pero también saben que a lo mejor de 10 que ven esa noticia falsa, yo creo que 8 se van a quedar con esa idea y nomás 2 van a ver el desmentido. Nomás 2 personas van a ver el usted disculpe. Y por eso nos encontramos en la calle o entre nuestros familiares o en nuestros centros de trabajo a mucha gente que anda con esos mitos, que anda mencionando que si la casa gris, que considera que las muertes de periodistas se deben al gobierno, que considera que los médicos cubanos que son espías, que pobres médicos mexicanos. Entonces, eso es lamentable, que todavía nos está tocando una época en que ellos no están totalmente vencidos, en que sí estamos plantándoles cara, pero sí es muy difícil porque ellos tienen de su lado pues todavía todo el poder empresarial, toda la hegemonía, lo que se les está yendo y con lo que no contaban y que ese éxodo empezó pues desde aproximadamente como el 2015, que lo documenta Genaro Villamil en su libro de La rebelión de las audiencias, donde dice que Televisa perdió o que al 2016 había perdido el 80% de su audiencia. Entonces, yo digo que ahí la llevamos, pero pues sí, la verdad, o sea, sí calienta muchísimo que uno trate de veras mantener
la credibilidad, de veras mantener la ética, de incluso seguir preparándose uno, seguir tomando hasta diplomados, pagando incluso otro grado escolar, que no están para saberlo, pero estoy por entrar a la maestría en periodismo digital, ojalá me quede, échenme sus buenas vibras, pero lo hacemos, nos esforzamos y no nos lo está pagando nadie, no tenemos ningún padrino empresario. Y sin embargo, estas personas tranquilamente, con la mano en la cintura y con los millones en la bolsa, mienten y nada más aventan un estúpido, usted disculpe, que nomás lo oye menos de la mitad de los ni que... eso, o ni eso. ¿Sí? ¿Cuándo has oído que se disculpe, por ejemplo, Denise Dresser por las fake news? No. O López Dóriga, o Ciro Gómez Leiva por defender a malandros. No. A eso le apuestan. No tienen recato. No, y te digo, si nosotros defendiéramos a algún impresentable, se nos irían encima, ¿no? O que dijéramos alguna noticia, ya deja tú maliciosa, malintencionada, o de veras mentira, sino imprecisa, nos cuelgan, y ya sabrás de dónde. Y sin embargo, ve, estas personas mienten a diario, y otra cosa, ese chauvinismo estúpido de que ellos aman a México, porque algunos les han preguntado, ¿por qué estás en contra del presidente? Porque yo amo a México, porque yo quiero un México próspero, casi te responden como Cuadri. Entonces, pues sí, no corren los mejores tiempos, pero sí corren mejores tiempos que antes para hacer periodismo por fuera de los medios corporativos. Y algún día, yo creo en ese día, que algún día va a llegar el momento en que sea, tal vez no lo correcto, pero sí la forma de veras más honesta para el grueso de la población que haya de encontrar las noticias que realmente son fidedignas o la verdadera información que nosotros ni tenemos que andar pregonando que somos, que es la información verdadera, veraz y oportuna. Nosotros nos lo ganamos, nosotros no lo decimos antes de que inicien nuestras noticias. Nosotros lo que hacemos es ganárnoslo día con día y que la gente lo diga. Pero en estos espacios, pues ellos te dicen que traen la información pronta y expedita, ¿no? Que traen la información fidedigna y pues no se lo ganan, la gente los está abandonando, pero pues en lo que ese proceso se completa, pues sí, a veces es un poco estresante ver cómo todavía hay quien les crea a estas personas. Por ejemplo, otro ejemplo, solo para aderezar este diálogo, mi querido José Alfredo, mi querido Miguel Martín, León Krause o Jorge Ramos en Univisión. Ellos son aplaudidos por esta high class del periodismo mexicano y hasta internacional por cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cómo es posible que boicotee, de acuerdo a ellos, la Cumbre de las Américas porque no se invita a 3 dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y si nosotros damos nuestra opinión, si nosotros decimos, a ver, si ya Barack Obama había abierto la puerta a Cuba, estuvo en Cuba, buscó un acercamiento, es que ustedes son unos arrastrados de López Obrador. Incluso ahí percibo yo que algo anda mal. No puede ser posible que a esos que escriben desde una plataforma conocida, se les trate de una forma y a nosotros que tal vez no somos tan conocidos, nos quieran llamar focas aplaudidoras o los nuevos chayoteros, solo por expresar nuestra opinión. Y estoy hablando de la Cumbre de las Américas también como ejemplo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Sí, bueno, estas personas no tienen la capacidad de reconocer que el mundo ya cambió. Recordemos en el programa pasado, Vicente, que yo comentaba que quizá Andrés Manuel López Obrador, con ese olfato extraordinario que tiene político, él ya sentía que también el mismísimo Biden estaba de acuerdo en darle vuelta a la página y ya empezar a generar una unión con América. Yo siento que Biden, con esta jugada maestra que hizo, pues se está notando varios puntos en favor de su reelección, porque Biden tenía que perder de 2 formas, lo decía Manuel Pedrero cuando estábamos en el programa: pierde si acepta una solución con Cuba y pierde si no la acepta.
pero yo creo que en este sentido ya va a ganar, ¿no? Y más con esto que dijo Andrés Manuel López Obrador, que dijo, no, la medallita, el triunfo, el reconocimiento es para el presidente Biden. Entonces, esta gente que está apostándole a la cuestión arcaica de Estados Unidos de los años 70, de Henry Kissinger, etcétera, pues están totalmente equivocados. Y entonces nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya empieza a ir mucho más adelante que las decisiones de Joe Biden. Lo estamos viendo. Él está diciendo, él desde el 16 de septiembre, cuando tuvo al lado al presidente Miguel Díaz-Canel y dijo que ya el embargo con Cuba tenía que desaparecer y que tenía que reconocer al pueblo cubano como patrimonio de la humanidad, ya iba adelante. Ahora vemos que Biden empieza a suavizar el trato con Cuba y pues bueno, ¿quién lo vio primero? ¿Quién supo por dónde iba el tiro? Pues parece que Andrés Manuel López Obrador, indudablemente. Y entonces esta gente le sigue apostando por tirarle a Andrés Manuel López Obrador a la geopolítica antigua, de la dominación, de la opresión, de la dictadura, etcétera, etcétera, y pues están totalmente equivocados. Entonces no han podido modificar su discurso, no han podido sintonizar con el nuevo orden global. Entonces están totalmente perdidos y por eso siguen ellos de una manera pues muy agresiva hablando, pero pues va a venir el jefe de Estado mañana de Estados Unidos y hoy anuncia Joe Biden esto. Entonces, ¿por qué le siguen apostando a esta política? Porque no tienen de otra, no tienen discurso, no tienen propuesta. Están igual que el PRIAN en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y en las campañas. Decía Hamlet Almaguer que no se están presentando ni a los debates en las campañas. Entonces no tienen qué hacer, están perdidos, ¿no? Entonces por eso no encuentran por dónde llegar, pero yo siempre lo he dicho, les hubiera ido mejor si se hubieran puesto del lado de la 4T. Miguel Martín, ¿qué diferencia existe en que alguien como León Krause escriba en el Universal o escriba en el Washington Post a un Miguel Martín que transmite en su canal de YouTube? ¿Qué diferencia existe entre un Jorge Ramos que puede salir en la portada de la revista Time y un Vicente Serrano que transmiten sin censura? Y lo digo porque se confirma que el periodismo, los medios de comunicación, como diría el buen Quique Legorreta, son el gremio más clasista que existe. Nos hemos hecho a la idea históricamente de que escribir en estos grandes periódicos es una medalla incluso de distinción, de credibilidad, y muchas veces son estos grandes medios de comunicación los que tienen más intereses, precisamente, mi querido Miguel Martín. Pues lo que nos diferencia es la hegemonía, estar apadrinados, estar del lado de los ganadores, entre comillas, ¿no? Estar del lado de la gente que siempre ha estado metida en el privilegio, que naces y puedes, no tienes que luchar por nada, puedes ser lo que tú quieras, así en términos llanos, y esta gente, pues, por apellido, por tradición familiar, por cuestiones de clase, pues eligen el periodismo, y pues es un periodismo también de clase, ¿no? Es un periodismo que más allá de esa tontería que andan manejando algunos de que por definición tienes que incomodar al poder, que yo conozco la definición del periodismo, nunca me enseñaron esa definición, incluso habiéndolo estudiado pues en uno de los lugares más chairos, que es la Facultad de Políticas, donde estudió el presidente, ¿no? Que también eso le critican, haber estudiado ahí, que porque adoctrinan, que te vuelven comunista, no sé cuánto. Y pues lo que hacen ahorita es incomodar al poder por conveniencia, porque es un poder que sirve a la gente. Y al poder que nunca van a incomodar, pues es al poder que les da de comer bastante bien, que es el poder fáctico, el poder empresarial, el poder económico más grande, que realmente, pues, si pudiera borrar a la mitad de la población, que ya voceros lo han dicho, ¿no? Que dijo Cuadri una vez que
qué felices seríamos y que México sería otro, ¿no? En términos económicos, si no mantuviera los países del sureste, y también algo parecido andaba diciendo en algún momento Samuel García. Entonces, pues a lo que están acostumbrados, pues es a defender el statu quo, y duró tanto el statu quo, duró tanto el régimen neoliberal, que pues ellos todavía no lo entienden, todavía no entienden que como parte, como huestes de esos de ese régimen, pues perdieron, o sea, ellos son soldados, lo decía también en cierta conferencia en el 88, lo decía el propio Azcárraga Milmo, ¿no? Dijo, somos soldados del PRI, lo llegó a decir, somos soldados del presidente, ¿no? Y elegimos estar con el PRI, pero pues estas personas siguieron siendo soldados del PRI, soldados de Estados Unidos, ¿no? Imagínate, o sea, defendiendo cuestiones casi parece que estamos en la película de Rocky, ¿no? Parece que va a salir por ahí Iván Drago a tirar catorrazos comunistas, y creo que esto es un reflejo de la cultura del comes y te vas, ¿no? Esa mamarrachada que hizo Fox de querer correr a Fidel Castro solo para quedar bien con George Bush, y pues está fosilizada esta forma de pensar de que los malos son los comunistas, ¿no? Que los dictadores, andar diciendo que invitar a dictadores. Escuchaba también hace rato a Beatriz Pajés diciendo que el presidente está dinamitando la cumbre, que es un acto de terrorismo, y que ese acto de terrorismo en dinamitar la cumbre, ¿no? Porque quiere hacer una sublevación entre dictadores, quiere hacer un lobby dictatorial a nivel Latinoamérica. Entonces imagínate, chuladas de hipótesis que se avientan, y si ese es el rasero, pues mejor, la verdad, yo no quiero escribir en el Universal o en el Washington Post o en el lo que sea Post. Así es. Oye, mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a nuestras trincheras independientes, a tus espacios, para que te sigan, para que te respalden las miles de personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura? Muchas gracias, querido Vicente. Claro que sí, me encuentran en mi canal al aire con Miguel Martín. Yo planeo esta semana ya llegar a los 6,000 suscriptores, ya me faltan poquitos, échenme la mano, por favor, para llegar a los 6,000 suscriptores. Yo creo que es un logro importante, y pues ahí seguiremos caminando este sendero que es muy tortuoso, pero que vale la pena, ¿no? Vale la pena, porque yo sí tengo la creencia de que por poquito que podamos contribuir, estamos haciendo historia. También me pueden seguir en Twitter como @MiguelMartinfe, que aquí sale en la pantalla, también con mi nombre completo, que es Miguel Martín Felipe Valencia, en Facebook. Y por supuesto también pueden leer mis columnas, mis artículos, que son uno de política y uno de cultura, semanalmente en Regeneración MX. Y acompáñenme al ratito a las 11, que hoy tenemos lunes literario con el Chairo Mayor presidencial, Ramiro Padilla Tondo. Así es, pues estaremos al pendiente, y nos saludas también al querido sensei Ramiro Padilla Tondo. Miguel Martín, José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿en dónde te apoyamos a ti? Pues bueno, quiero comentarle a toda la gran audiencia de Sin Censura que ya tengo un portal nuevo que se llama Gutiérrez Falcón Media, y que a raíz de escribir mi segundo libro, que ya lo voy a publicar dentro de poquito, espero, encontré una causa muy interesante, Vicente, que es la defensa y el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, ahora que el bienestar ya ha permeado en la base más amplia de la sociedad. Es momento de que esta reactivación económica inminente que viene la podamos planear bien para que llegue a este sector que genera que son el 99% del tejido empresarial en México, y que genera más del 70% del empleo en nuestro país. Entonces tenemos que, mucho más. Entonces tenemos que apoyar a este sector, y entonces en eso voy a estar concentrado, mi querido Vicente, en mi página Gutiérrez Falcón Media, y en mis redes sociales, @Gutiérrez Falcón, y en Facebook, J. Gutiérrez Falcón. Entonces, pues bueno, yo los invito, voy a empezar a hacer actividades para promover a la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy fue el lanzamiento de mi portal,
y la verdad es que nos ha ido muy bien, me están contactando muchas personas, muchas nos están escuchando ahorita, les mando un saludo, gracias, muchos me escribieron para decirme, pues yo te veo con Vicente y me interesa tu proyecto, etcétera, etcétera, entonces agradezco muchísimo cualquier persona que quiera apoyar a una micro, pequeña y mediana empresa, por favor, háganme llegar sus comentarios a J.A. Gutiérrez Falcón en Facebook, ahí estoy en espera de sus comentarios. Pues enhorabuena, mi querido José Alfredo, auguro un éxito total porque eres un hombre comprometido, un hombre siempre buscando los espacios y aquí tienes todo el apoyo de la familia de Sin Censura. Te mando un abrazo y también te mando otro a ti, mi querido Miguel Martínez. Estamos al pendiente, que pasen excelente noche y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bueno, estamos en la recta final. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.